Existe un momento que la mayoría de las personas no sabe nombrar mientras lo está viviendo. No es el clímax, no es el colapso, no es la victoria, es el silencio antes del trueno. Es esa fase donde todo parece normal por fuera, pero por dentro algo está acumulándose. Una presión suave, una incomodidad sin causa visible, una sensación de que el aire está distinto, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Y lo más peligroso de esa fase no es lo que viene después. Lo más peligroso es cómo la interpretas ahora, porque la mayoría se equivoca justo aquí. Confunden preparación con estancamiento, confunden pausa con abandono, confunden silencio con indiferencia, y esa mala lectura destruye más destinos que cualquier fracaso evidente. Así que hoy vamos a corregir esa interpretación. Vamos a ponerle nombre a lo que sientes. Vamos a traducir lo que has estado percibiendo sin poder explicarlo. Y vamos a hablar de una fecha que no se comporta como las otras, no por superstición barata sino por estructura. 22 de enero. Solo lo verás una vez, antes del impacto final de 2026. No como una película apocalíptica para asustarte, sino como un punto de inflexión que marca una sola oportunidad de ver con claridad lo que normalmente permanece oculto. Y antes de continuar, haz algo simple. Si este tipo de mensajes te ayuda a mantenerte despierto, a leer señales sin caer en pánico, apoya el canal con un me gusta, suscríbete y deja en los comentarios una sola palabra, despierto. No por engagement, por compromiso, porque lo que viene no se trata de creer en una fecha, se trata de reconocer en qué fase estás tú y en qué fase está el mundo, y qué haces con esa información. Ahora escucha con atención. Cuando digo solo lo verás una vez, no estoy hablando de un espectáculo en el cielo para que lo grabes con el teléfono. Estoy hablando de un tipo de alineación interna que ocurre raras veces, el instante donde algo que venías ignorando se vuelve imposible de ignorar, el instante donde una verdad se hace visible de golpe, el instante donde las piezas sueltas se ordenan por primera vez, no porque el universo de repente te premie, sino porque llegaste a la presión exacta que hace que la realidad se revele. Hay un peso que has estado cargando últimamente y no es el peso del fracaso, es más difícil de nombrar. Es la sensación de estar suspendido entre dos versiones de tu vida, como si hubieras salido de un cuarto pero todavía no hubieras entrado al siguiente, como si estuvieras en un pasillo largo con puertas cerradas a ambos lados avanzando sin señal clara de salida. Nada está mal de manera obvia, pero nada se mueve como esperabas. Los días pasan, las semanas se deslizan, y hay esta presión sorda en el pecho como si tu vida estuviera esperando una orden silenciosa para empezar. La mayoría interpreta eso como estancamiento, y por eso se traicionan. Vuelven a lo familiar, se conforman, se distraen, se adormecen, se explican la incomodidad como si fuera una señal de que no era para ellos, pero esa interpretación es una mentira vieja. Lo que estás viviendo no es estancamiento, es compresión. Piensa en un arco antes de soltar la flecha, no avanza estirándose hacia adelante, avanza tensándose hacia atrás. Esa tensión no es retroceso, es potencia acumulada. Cuanto más exacta es la tensión, más directo es el disparo. Y eso es lo que está pasando en ti. Estás siendo presionado no para romperte, sino para apuntarte. Estás siendo comprimido no para castigarte, sino para prepararte. Existe un término para esta fase. Se llama umbral. Es el territorio entre lo que fuiste y lo que estás destinado a ser. Y duele porque no perteneces del todo a ninguno de los dos lados. Tu yo anterior ya no te queda. Tu yo futuro todavía no se asienta, y tú estás en medio soportando la tensión de convertirte. Es incómodo porque no hay confirmaciones claras, no hay aplausos, no hay pruebas externas, y tu mente que ama certezas empieza a desesperarse. Ahí es donde aparece el verdadero enemigo, la mala interpretación de las señales, porque en el umbral el universo no grita, susurra, y si no estás entrenado para oír susurros, puedes confundirlos con nada. Puedes pensar que no está pasando nada, cuando en realidad está pasando lo más importante. Se está debilitando la estructura vieja para que la nueva pueda atravesarla. Ese vacío que sientes no es ausencia, es espacio, es el aire necesario para que nazca una versión más grande de ti. Ahora, ¿por qué 22 de enero? ¿Por qué esta fecha? ¿Por qué solo lo verás una vez? Porque hay días que no se sienten distintos por el calendario, se sienten distintos por lo que activan. Son días que funcionan como espejo, no espejo para verte bonito, sino para verte real, y la razón por la que se siente como una sola vez es porque no se repite la misma combinación interna. Tu nivel de cansancio, tu nivel de lucidez,
tu nivel de hartazgo, tu nivel de deseo, tu nivel de fe, tu nivel de ruptura con lo viejo. Todo eso se alinea raras veces, y cuando se alinea, la realidad muestra una grieta. Esa grieta es lo que verás. Algunos lo experimentan como una conversación inesperada que los sacude, otros como una confirmación silenciosa que llega sin drama pero es contundente, otros como una sincronía tan exacta que ya no pueden llamarla casualidad, otros como un colapso pequeño que por primera vez, en vez de destruirlos, los libera, y la mayoría cuando lo ve entiende algo que no había entendido en años, que el universo no estaba detenido, estaba preparando el terreno. Pero aquí viene lo que nadie dice y por eso este mensaje no es para todos. Cuando se abre esa grieta, cuando ves lo que tenías que ver, ya no puedes seguir viviendo igual. Ya no puedes fingir que no lo sabías. Ya no puedes volver a la ignorancia cómoda. Por eso muchos evitan el umbral. No porque sea doloroso, sino porque es irreversible. Ahora hablemos de lo que te asusta enfrentar, tu duda. Hay algo que el desarrollo personal de vitrina no admite. La duda no es lo contrario de la fe, es su compañera más cercana. Si no te importara, si hubieras abandonado de verdad, no sentirías esta presión, sentirías apatía, indiferencia, la calma vacía de quien se rindió, pero eso no es lo que sientes. Lo que sientes es el peso de algo que todavía te importa tanto que te duele. Y aquí está la paradoja, la duda más intensa no aparece cuando estás lejos, aparece cuando estás cerca. Cuando el sueño dejó de ser fantasía y se volvió posibilidad, ahí tu mente antigua entra en pánico, no porque estés a punto de fracasar, sino porque estás a punto de cambiar, y el cambio, incluso el deseado, activa los mismos circuitos que el peligro. Por eso últimamente la voz interna se ha puesto ruidosa, por eso los cuestionamientos se sienten afilados, por eso te despiertas en la madrugada con un nudo en el estómago, como si estuvieras esperando algo sin nombre. No es debilidad, es alarma de proximidad. Tu sistema detecta que estás entrando en territorio desconocido y trata de devolverte a lo familiar, pero lo familiar ya no te cabe. Ese es el conflicto real. No dudas de tu capacidad, dudas de tu derecho, dudas de si alguien como tú puede sostener una vida como la que deseas, dudas de si tu historia merece una vuelta así. Y esa pregunta, por más dolorosa, es señal de preparación. Porque solo se hace esa pregunta quien está listo para una respuesta. Ahora hay otro factor que está operando debajo de la superficie y te está robando la claridad. Estás agotado, no cansancio de sueño, agotamiento de esperanza sostenida. Estás cansado de esperar resultados, cansado de sostener visión cuando nadie la entiende, cansado de explicarte, cansado de fingir firmeza cuando por dentro estás peleando por no soltar. Ese agotamiento tiene un efecto brutal. Te vuelve ciego a las señales, porque han estado ocurriendo cosas, pequeñas aperturas, coincidencias extrañas, conversaciones que llegan en el momento exacto, puertas que se abren sin que las empujes, pero tú en modo supervivencia no las registras, las llamas suerte, las minimizas, las olvidas, no porque no existan sino porque tu mente cansada solo escanea amenazas. Y aquí está lo que debes entender, incluso en los días donde no tenías fuerza, incluso cuando estabas desconectado, incluso cuando apenas podías levantarte, algo te sostuvo. No fue disciplina, no fue motivación, fue algo más profundo, una guía silenciosa, una corriente que te empujó cuando tú ya no empujabas. Eso es evidencia, no de magia barata sino de dirección, y por eso el 22 de enero es clave, porque esa fecha funciona como un punto donde esa dirección se vuelve visible, no para todos, para quien ya está comprimido, para quien ya está al borde de soltar una vieja piel, para quien ya no puede volver a lo anterior sin traicionarse. Ahora, cuando digo impacto final de 2026, no lo tomes como una película donde cae un meteorito y se acaba todo. El impacto final no siempre es destrucción física, a veces es el impacto de verdad, el impacto de consecuencia, el impacto de vivir en un mundo donde lo que estaba oculto se vuelve inevitable, donde las estructuras que se sostenían por negación empiezan a caer, donde cada persona se ve obligada a elegir conciencia o piloto automático, verdad o comodidad, fe o cinismo, construcción o reacción. 2026 no funciona aquí como fecha para adivinar, funciona como marco, como horizonte, como sensación de cierre de ciclo, como el punto donde muchas personas van a mirar atrás y decir, ese fue el año en que ya no se pudo fingir.
Y el 22 de enero es, en este guión, el instante raro donde se te permite ver antes de que el ruido suba, antes de que el mundo acelere, antes de que el peso se vuelva más pesado. Porque una de las cosas más peligrosas del futuro cercano no es el evento externo, es la saturación. Es el exceso de señales, es la cantidad de distracciones, es la velocidad con la que todo cambia, es lo fácil que será perder el centro. Por eso este mensaje insiste en algo que suena simple, pero es la diferencia entre sobrevivir espiritualmente y colapsar por dentro: tu atención. Tu atención es tu recurso más sagrado. Donde pones tu atención, pones tu energía. Donde pones tu energía, construyes realidad. Si pones tu atención en pánico, tu mente se vuelve fábrica de pánico. Si la pones en odio, tu corazón se endurece. Si la pones en claridad, tu vida se organiza. Si la pones en verdad, tu espíritu se fortalece. Y en el umbral, recuperar la atención es el primer acto de poder. Ahora viene una parte que va a incomodar a algunos, pero es necesaria. En temporadas de cambio, el mundo prueba tu transformación con el regreso de lo viejo. ¿Has notado que ciertas tentaciones reaparecen? Que viejos patrones regresan como si la vida estuviera burlándose. Que dinámicas que creías superadas se presentan otra vez. Y la mente dice: no cambié nada, sigo igual. Mentira. Eso se llama examen final. Los ciclos no se rompen gradualmente. Se rompen en un momento de decisión consciente. Y para que ese momento llegue, el ciclo debe presentarse una última vez, más claro, más intenso, más provocador, como diciendo: esta vez, de verdad, vas a elegir distinto o vas a repetir. Y lo que no entiendes cuando estás dentro es esto: el ciclo no regresa porque sea más fuerte, regresa porque está perdiendo poder sobre ti. Regresa desesperado, buscando el último acceso. Si hoy puedes ver el patrón antes de caer, ya ganaste. Si hoy puedes respirar y no reaccionar como antes, ya cambiaste. Si hoy puedes sostener silencio cuando antes gritabas, ya evolucionaste. Si hoy puedes decir no sin culpa, ya creciste. Eso es progreso real, invisible para el mundo, innegable para tu alma. Y aquí el 22 de enero cumple su función. Ese día, de una forma u otra, te va a mostrar si tu transformación es real. No con un certificado, con una situación, con una señal, con una oportunidad, con un espejo, con una elección. Y ahora llegamos al corazón del mensaje, el punto donde se separa la audiencia, porque muchos quieren este tipo de contenido para sentirse especiales, para sentir que son elegidos, para alimentar el ego espiritual. Pero este mensaje no es para eso. Este mensaje es para el que está dispuesto a hacer algo incómodo, sostener el umbral sin huir, porque el silencio antes del trueno es donde se forja el destino. La mayoría abandona aquí porque no hay emoción, porque no hay confirmación externa, porque no hay resultados inmediatos, porque el mundo no aplaude lo invisible. Pero tú estás aquí, y eso ya dice algo. Ahora escucha esta verdad con calma. Cuando el avance real está cerca, lo primero que se rompe no es tu vida, se rompe tu paciencia, se rompe tu forma vieja de interpretar, se rompe tu necesidad de control, se rompe tu dependencia de validación. Eso es lo que estás sintiendo. No estás perdiendo, estás soltando, no estás atrás, estás en el túnel. Y la naturaleza de los túneles es esta: son oscuros, estrechos y solitarios. No ves la salida, no puedes volver atrás, solo puedes avanzar paso a paso. Y el silencio del túnel no es castigo, es protección, porque hay transformaciones que no sobreviven exposición prematura. Hay versiones de ti que necesitan formarse en la oscuridad antes de poder existir en la luz. Y por eso últimamente las relaciones se tensan. Personas que antes te entendían ahora te juzgan. Gente que te apoyaba ahora se distancia. No porque sean malas, sino porque tu frecuencia cambió y ellos no tienen acceso a lo que está ocurriendo en ti. Tu silencio desde afuera parece derrota, por dentro es laboratorio. Ahora, aquí viene el giro que define la estructura que me pediste, el momento donde el mensaje deja de ser descripción y se vuelve confirmación. Tú no llegaste aquí por accidente, no por algoritmo, no por curiosidad. Llegaste porque una parte de ti necesitaba permiso para creer que el final de la espera está cerca. Y te lo voy a decir con la claridad que tu mente estaba buscando. El vacío no es el final, es el inicio de la forma nueva. La compresión está por liberarse. El túnel tiene salida, y estás más cerca de ella de lo que tu mente cansada quiere admitir. No porque el universo te deba algo,
sino porque ya hiciste lo que la mayoría no hace, seguiste, incluso temblando, incluso dudando, incluso sin certezas, seguiste. Y hay un principio que no falla: el universo no recompensa al que se siente listo, responde al que se mantiene disponible. Disponible significa esto: no perfecto, no seguro, no brillante, disponible, presente, consciente, dispuesto. Y si has llegado hasta aquí, lo estás. Ahora, para que este guión sea didáctico y no solo emocional, necesito darte un mapa simple de cómo reconocer que el 22 de enero está activando la única señal para ti. No será idéntica para todos, pero hay patrones. El primero es claridad repentina, no emoción, claridad. Te das cuenta de una verdad que venías evitando, una verdad sobre una relación, sobre un hábito, sobre un miedo, sobre un plan, sobre una persona, sobre ti. El segundo es una ruptura pequeña que en realidad es liberación. Algo se cae, algo se cancela, algo se mueve, algo termina, y en vez de sentir que pierdes, sientes un alivio raro, como si la vida te quitara un peso que tú no te animabas a soltar. El tercero es una confirmación externa mínima pero exacta, una frase que escuchas, un mensaje, un nombre repetido, un símbolo, una coincidencia que te pone la piel de gallina no por magia sino por sincronía. El cuarto es un impulso silencioso a actuar en una dirección específica, no a correr, a decidir, a cortar, a elegir, a enviar ese mensaje, a poner ese límite, a moverte, a dejar algo. Si aparece uno de estos, no lo ignores, no lo dramatices, obsérvalo, pregúntate, ¿qué me está mostrando esto sobre mi umbral? Y aquí viene lo más importante: no conviertas la señal en obsesión. La señal es un empujón, no un altar. La señal es una brújula, no una cárcel, porque el error de esta generación es convertir cualquier cosa en contenido y cualquier emoción en destino. Tú no estás aquí para eso, tú estás aquí para cruzar. Cruzar el umbral significa aceptar que ya no puedes vivir como antes, que tu yo viejo ya no te sirve, que tu futuro te está llamando, y que el silencio que te asustaba era, en realidad, el último espacio necesario para que nazca tu versión nueva. Ahora cierro esta parte con la misma fuerza con la que abriste el guión de referencia, pero con palabras nuevas y sentido nuevo. No estás atrasado, no estás roto, no estás olvidado, estás en la compresión previa al salto, estás en el silencio antes del trueno. Y eso, aunque se sienta incómodo, es evidencia de que algo está por cambiar. Si este mensaje te resonó, si sentiste que nombró exactamente lo que has estado viviendo, deja un comentario con la palabra despierto y, si quieres, una sola línea de lo que estás atravesando. No para exponerte, para anclar tu decisión. Porque escribirlo es un acto de conciencia.